Un meteoro. Sí, un meteoro cruzó los cielos de Santos Prados con un resplandor verde blanquecino, iluminando la ciudad por un instante. Su fulgor rasgó la noche como un relámpago errante antes de desvanecerse en el horizonte. Atravesó las calles silenciosas, reflejándose en los ventanales y parpadeando en el brillo de los autos detenidos en los semáforos. Algunos alcanzaron a verlo de reojo, sorprendidos por aquel destello inesperado. Otros, con la mirada errante sobre el pavimento, solo notaron el resplandor que proyectaban las sombras alargadas de los edificios. No tardaron en surgir comentarios en la radio, en los periódicos, en las conversaciones apresuradas de la mañana siguiente. Algunos aseguraban que nunca habían visto algo igual. Otros apenas se encogían de hombros, como si fuera solo otro fenómeno pasajero. Y así, entre el asombro y la indiferencia, el meteoro se convirtió en un recuerdo más de la ciudad, un instante de luz perdido en el tiempo. Capítulo 5. El efecto Valeria. Al día siguiente de aquel fenómeno, de camino al Instituto Nepente, Javier y Primo esperaban frente a la cueva de los susurros, lanzando rocas hacia la oscuridad. Fue a las 7. Primo pateó una piedra hacia la oscuridad de la cueva. Sí, yo estaba en la azotea. Pasó muy rápido. Por poco y me lo pierdo. Javier estaba fascinado por el recuerdo, pero eso no lo distraía tanto como para dejar de mirar hacia la cueva con prevención. Unos pasos se escucharon detrás de ellos, quienes ni siquiera se giraron, pues ya sabían de quién se trataba. Era Edward Revelo, amigo del curso a quien estaban esperando. ¿Vieron el meteoro? Dijo Edward, mientras dominaba un balón con la punta del pie. En el barrio nos quedamos viéndolo hasta muy tarde, como hasta las 12. Primo frunció el ceño. ¿Cómo que hasta las 12? Si pasó muy rápido. Nah, fue hasta las 12. Aseguró Edward, pasándole el balón a Javier, quien apenas logró frenarlo con torpeza. No tiene sentido. Dijo Javier, negando con la cabeza. No pudo tardar tanto. Pasó en un parpadeo. Edward se encogió de hombros. Pues yo no vi así. Se movía muy lento. Primo y Javier se miraron, buscando una explicación lógica, pero lo único que lograron fue una sospecha compartida. Tal vez Edward ni siquiera había visto el meteoro. Quizás solo decía lo que vio para no quedarse fuera de la conversación, para formar parte de aquel entusiasmo colectivo que crecía entre quienes hablaban del destello en el cielo. Los tres amigos dejaron de lado el tema y continuaron su camino hacia el instituto. Todo habría seguido normal, de no ser porque desde aquel día sucedieron experiencias extrañas en las que precisamente Edward estuvo presente. En una ocasión, Primo y Edward fueron al cine. La película prometía acción sin descanso, emoción pura. Cada minuto valdría el precio de la boleta. Pero para Primo, las escenas se arrastraron como si estuvieran atascadas en el tiempo. ¡Qué porquería! Murmuró en medio de una secuencia de persecución que parecía durar una eternidad. ¿De qué hablas? Es buenísima. Primo lo miró extrañado. Para Edward, todo era normal. Disfrutaba ante la pantalla como un niño. Javier también experimentó algo extraño junto a Edward. Una tarde tomaron el autobús para ir al instituto. Era un trayecto de 15 minutos, pero se volvió eterno. ¿Este bus está fallando o qué? Murmuró Javier, mirando por la ventana. Los árboles pasaban tan lento que por un momento sintió que no avanzaban. Nah, este es de los nuevos.
Los que puso la alcaldía. ¿Por qué? Javier suspiró incómodo. No sé. Siento que llevamos horas aquí. Javier se removió en el asiento. No tenía reloj y la incertidumbre le carcomía los nervios. ¿Cuánto tiempo había pasado? No lo sabía. Miró a Edward, pero su amigo seguía indiferente. Cuando el autobús por fin llegó, Javier bajó de un salto, seguro de que habían llegado tarde, pero al dar un par de pasos se quedó inmóvil. A su alrededor, los estudiantes caminaban con tranquilidad, charlando como siempre mientras entraban al instituto. No había prisas, ni señales de retraso. Todo estaba en orden. Javier entonces asumió que su percepción del tiempo había sido equivocada, pero no abandonaría la duda, pues muchas otras cosas extrañas pasaron alrededor de Edward. Clases de ciencias naturales que parecían eternas, descansos largos y divertidos, pero con esa extraña sensación de tiempo extendido que los hacía preguntarse si de verdad duraban tanto. Exámenes en los que no solo les sobraba minutos para revisar cada respuesta 10 veces, sino incluso hasta para copiar sin prisa. Eventualmente, al comparar experiencias, Javier y Primo llegaron a la misma conclusión. Se miraron incrédulos, pero sin dudarlo más lo dijeron en voz alta. Edward ralentiza el tiempo. Desde que se conocieron, Astrid y Javier habían adquirido la costumbre de encontrarse cada viernes en el descanso. Y en uno de esos encuentros, Javier le contó su teoría. Ella solo rió, mientras sacaba un dulce del bolsillo. Claro, Dijo con sarcasmo. seguro su gravedad personal distorsiona el espacio-tiempo. La NASA debería estudiarlo. Hablo en serio. Protestó Javier. Astrid giró el dulce entre sus dedos con un aire pensativo, como si analizara una verdad cósmica, y sin previo aviso, le lanzó el dulce a Javier. Él intentó atraparlo, pero le rebotó en la mano y cayó al suelo. Astrid estalló en carcajadas. Se agachó, recogió el dulce del césped y se lo devolvió a Javier, esta vez con delicadeza. Bueno, ya resolvimos el misterio. El tiempo sigue igual. El lento eres tú. Javier le lanzó una mirada fulminante. Astrid, sin inmutarse, se acercó y le revolvió el cabello con cariño. Pero hablando en serio, la gravedad se afecta al tiempo. Cuanto más fuerte es, más lento pasa. Lo explicó el profe de ciencias alguna vez, pero eso aplica a planetas gigantes y agujeros negros, no a uno de tus locos amigos. Javier frunció el ceño, pensativo. Entonces, ¿qué pasa con Edward? Nada, Javi. Seguramente es cosa tuya y de Primo. A veces me pasa que si estoy en una situación difícil, el tiempo pasa muy lento. O al contrario, el tiempo parece correr muy rápido en los momentos más agradables. Es normal. Antes de que Javier pudiera protestar, ella se inclinó y le dejó un beso en la mejilla, cálido y fugaz, un fino detalle fruto de su amistad. Nos vemos. No te pierdas tanto ni llegues tarde. Dijo con un guiño mientras se alejaba. Ya me acostumbré a venir a esta banca todos los viernes. Soy muy puntual, ¿sabes? Astrid se marchó, no sin antes lanzarle una última sonrisa. Javier se quedó en el mismo sitio, sintiendo que, al menos, en ese momento agradable, el tiempo no se había ralentizado en absoluto. Días después, se celebró el campeonato escolar de fútbol, y Primo estaría en la cancha jugando el partido más importante del torneo. Para él, aquello no era solo un juego, era la oportunidad de llevar a su equipo a la victoria y al mismo tiempo descifrar el misterio de Edward.
El campo de juego sería el escenario perfecto para analizar el fenómeno del tiempo, pero él estaría demasiado ocupado jugando como para observarlo todo. Por eso llevó a Javier, quien desde las graderías podría prestar atención a cada detalle. Javier, sin embargo, no compartía su entusiasmo. El fútbol nunca había sido lo suyo y habría preferido quedarse en casa. Pero la determinación de Primo terminó por arrastrarlo hacia las canchas del instituto. Edward juega muy bien. Lo incluimos en el equipo. Explicó Primo mientras estiraba los brazos, listo para entrar al campo. Y quién sabe, tal vez su presencia en el equipo nos ayude a entender su efecto en el tiempo. Javier arqueó una ceja. ¿Vas a hacer un estudio científico en medio de un campeonato? Es una buena oportunidad para comprobarlo. Respondió Primo con una sonrisa astuta. Además necesitamos ganar. Nos falta un punto para clasificar. Con Edward vamos a ganar, estoy seguro. Javier suspiró y se dejó arrastrar hasta las gradas. Desde allí tendría la vista perfecta para analizarlo todo. El partido comenzó con fuerza. El equipo contrario tenía una defensa férrea, pero Primo, con su velocidad y destreza, lograba filtrarse entre ellos, conectando pases precisos con Edward. Al principio todo transcurría con normalidad, pero Javier estaba atento a cualquier señal de que el tiempo se ralentizara. Observó con atención, siguió el movimiento del balón, tratando de medir cada pase, cada carrera. Se fijó en los pasos de Edward. ¿Acaso pisaba el suelo con el mismo ritmo que los demás? No lo sabía. Contó los segundos que tardaba en esquivar a un rival y comparó con el tiempo que otros jugadores demoraban en hacer lo mismo. Miró las sombras proyectadas en la cancha, intentando ver si se alargaban o se encogían de manera anormal. Incluso observó a los espectadores, buscando alguna anomalía. Pero lo único que llamó su atención fue una linda chica de vestido amarillo que justo en ese momento llegaba apresurada a las graderías buscando un lugar. Aparte de eso, todo parecía normal. En la cancha, Edward y Primo comenzaron a moverse con una sincronía absurda, como si supieran de antemano dónde estaría el otro. Driblaban con facilidad, se desmarcaban con precisión quirúrgica. Javier entornó los ojos. Eso sí era sospechoso. ¿Se había detenido el tiempo sin que él lo notara? Pero luego, un pase largo, una carrera frenética y un tiro a puerta fallido lo hicieron saltar de su asiento. ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Métanle ganas! Gritó, de pie y con los puños en alto. El partido se volvió más intenso. Javier intentó concentrarse de nuevo en su misión, pero la emoción lo envolvía sin darse cuenta. Quiso fijarse en el reloj, en los movimientos de Edward, en cualquier señal de que el tiempo se alteraba. Pero entonces, un defensa rival empujó a Primo justo cuando iba a rematar. ¡Mierda! ¡Eso fue falta! ¡Eso fue falta, juez! Vociferó Javier indignado. Los otros espectadores también protestaron, pero el árbitro no pitó nada. Javier arrugó la frente, ya completamente olvidado de su estudio del tiempo. El balón voló de un lado a otro de la cancha. Javier ya no miraba con ojos analíticos, ahora saltaba, agitaba los brazos, se ponía las manos en la cabeza cuando el equipo rival recuperaba la pelota. Cada jugada lo hacía reaccionar. ¿Pero qué haces, árbitro? ¿Estás comprado? Gritó cuando ignoraron otra falta evidente. El final del partido se veía cerca, restando un minuto. Primo esquivó a un defensa y vio a Edward en posición perfecta. Con un movimiento ágil, le pasó el balón. Edward avanzó, fijó la mirada en el arco y cargó la pierna para disparar. Como siempre, tomó como referencia el espacio justo después del ángulo superior derecho de la portería, su punto de precisión. Había afinado esa técnica en innumerables partidos, casi como un ritual. Sin embargo,
En ese preciso lugar, una joven de vestido amarillo estaba sentada en la tribuna, con una expresión que mezclaba ternura y nostalgia. Fue en ese instante cuando la vio que el tiempo verdaderamente se alteró. Javier sintió un tirón en el aire, como si la realidad entera hubiera tropezado. El balón que Edward había pateado avanzó con una lentitud exasperante. Flotaba, no se detenía, se movía con una pesadez irreal, como si nadara en miel. Los jugadores parecían atrapados en un mundo invisible que les impedía moverse con rapidez. Cada paso era un gran esfuerzo, cada sonido un eco lejano. Javier, todavía de pie en las gradas, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El partido entero se había congelado. Los jugadores detenidos en pleno movimiento, los gritos apagados en el aire, como si alguien hubiera pausado el mundo. Y en medio de esa extraña quietud, algo se movía. Desde el extremo derecho de las gradas, la muchacha del vestido amarillo bajó con paso firme por los escalones. Se deslizaba con una naturalidad imposible, sorteando mochilas, piernas inmóviles y brazos detenidos en el tiempo. Javier no podía dejar de mirarla. Era la única figura viva en ese escenario detenido. Su vestido ondeaba con suavidad, como si la brisa la acompañara solo a ella. Y fue entonces, atrapado por esa imagen, que se olvidó de dónde estaba. Dio un paso en falso, lentamente, tratando de retroceder, pero su cuerpo no reaccionó como debía. Perdió el equilibrio y la caída no fue inmediata, fue lenta, extraña, como si el tiempo mismo quisiera subrayar su desconcierto. Mientras descendía torpemente, aún podía ver a la muchacha alejarse, bajando con calma hacia la cancha, ajena al caos silencioso que dejaba atrás. El balón, aún en el aire, seguía su curso hacia el arco. Edward, sin apartar la vista de la tribuna, dejó de correr. Mientras el mundo entero parecía suspendido en una burbuja de tiempo, él avanzó sin esfuerzo, como si esa quietud no lo tocara. Pasó junto a los jugadores congelados en pleno movimiento. Primo estaba congelado, pero su conciencia permanecía aguda. Observó a Edward moverse con naturalidad en ese mundo suspendido en el tiempo. Lo vio encontrarse con la chica de amarillo y logró confirmar su sospecha. Edward detenía el tiempo. Pero él no era el único. La chica de amarillo también parecía poseer ese poder. Esa revelación añadió una capa más de complejidad a la situación. Ahora se preguntaba, ¿quién era el verdadero responsable de detener el tiempo? ¿Edward o ella? Edward atravesó el campo y luego llegó hasta las graderías con la misma naturalidad con la que había corrido segundos atrás en el partido, y llegó al encuentro de la chica del vestido amarillo. Ella lo miró con una sonrisa tranquila, como si lo hubiera estado esperando. Valeria, ¿viniste? Tenía que venir. Justo hoy, mi último día en la ciudad. Respondió Valeria con dulzura. Quédate. Quédate, por favor. Valeria le tomó la mano con suavidad. Sabías que este momento llegaría. Edward cerró los ojos. No quería que llegara. En tu compañía, estos días duraron más de lo que debían. Y fueron hermosos. Ella sonrió, pero con una carga de tristeza. Gracias, Edward. Edward apretó los labios. Puedo darte más días como esos. Valeria negó suavemente con la cabeza. Es hora. Mis papás me están esperando en la puerta del instituto. Ella se puso de puntillas y besó a Edward.
Para el mundo circundante aquel beso se extendió mucho más, atrapándolo todo en una pausa que nunca terminaba. Los murmullos de la multitud se apagaron. El universo se comprimió en ese instante eterno. Y entonces Valeria se apartó. Adiós, Edward. No importa lo que pase, siempre te voy a llevar conmigo. Ella se giró y comenzó a alejarse, deslizándose entre la quietud de aquel mundo suspendido. Edward la siguió con la mirada hasta que su figura se perdió en la distancia, diluyéndose como un sueño en las primeras luces de la mañana. El aire vibró con un murmullo creciente, como un resorte tensado al límite. Un parpadeo, apenas un latido y todo volvió de golpe. El viento irrumpió entre las gradas. Las voces recuperaron su ritmo y el estruendo del estadio se derramó sobre Edward como una ola. Los jugadores recuperaron el control de sus cuerpos de golpe. Y el balón cruzó la línea y entró en el arco. Y el partido terminó. Javier seguía cayendo. El instante que lo había tenido atrapado se rompió y su cuerpo terminó su absurda travesía por las gradas. Rodó un último escalón y aterrizó con los brazos abiertos y la cara contra el concreto. El universo entero pareció burlarse de él mientras el partido llegaba a su fin y la euforia del gol lo envolvía todo. Edward se sentó en el pasto, con la mirada fija en la esquina del bloque de salones donde Valeria había desaparecido de su vista. Permaneció allí hasta que la euforia del partido se disipó. Javier y Primo no tardaron en llegar hasta él. ¿Todo bien? Dijo Primo. Ella era Valeria, mi novia. Su familia se mudó. Siempre supe que se iría, pero desearía que ese día nunca hubiera llegado. Primo se dejó caer a su lado, con el rostro todavía encendido por el esfuerzo del partido. Sin perder su aire animado, le dio una leve palmada en el hombro, un gesto más de compañía que de consuelo. Es difícil cuando alguien se va. Comentó, con una media sonrisa que buscaba aliviar la tensión. Edward siguió mirando al vacío antes de hablar otra vez, como si las palabras le pesaran. La noche del meteoro estábamos juntos. Lo vimos cruzar el cielo y fue entonces cuando me lo dijo. Me dijo que se iría. Desde ese momento solo pensé en cuánto deseaba que ese día nunca llegara. Javier y Primo se miraron. No dijeron nada, pero la misma idea cruzó por sus mentes. El meteoro y el extraño efecto del tiempo alrededor de Edward se debía a que su deseo hubiese sido cumplido medianamente bien por aquella estrella fugaz. Edward seguía absorto en su propio recuerdo. Tal vez su anhelo había sido tan grande que, de algún modo, el mundo le concedió un instante más, no para evitar la despedida, pero sí para dilatarla un poco. Edward exhaló despacio y dejó escapar una risa melancólica. Supongo que es lo que tenía que pasar. Primo estiró los brazos con confianza. Míralo de esta forma. Muchos tienen que conformarse con un adiós fugaz. Al menos tú tuviste tiempo para despedirte. Javier, más reservado, asintió levemente y clavó su mirada en el horizonte. Años más tarde, después de varias cosechas de amor echadas a perder, Javier reflexionaría sobre esa experiencia y sobre cómo el tiempo avanza sin preguntar, sin esperar a nadie. Y aunque uno intente atraparlo entre las manos, tarde o temprano se escapa.
se escurre sin remedio entre los dedos. Javier quiso pensar que aquel fenómeno tenía una razón más profunda, una explicación que rozara con lo extraordinario sin caer del todo en una fantasía. Le costaba aceptar que todo se redujera a un simple deseo que Edward, sin saberlo, le pidió al meteoro que cruzó la ciudad, haciendo que el tiempo se alargara para no despedirse tan pronto de Valeria, y que, de algún modo, el tiempo le obedeció. Javier esperaba algo distinto, algo que no fuera tan de cuento. En el fondo, hubiera preferido que el amor de Edward fuera tan intenso que rompiera las reglas del universo. Tal vez por eso eligió creer en la versión que más le conmovía. A esa experiencia le llamó el efecto Valeria, ese efecto en el que por un momento alguien había vencido al tiempo, no para detener lo inevitable, sino para despedirse con la calma de quien fue consciente y supo aprovechar cada sorbo del primer amor.